Hola, un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente de la institución educativa María José Escobar del área de matemáticas. En este tutorial vamos a resolver el punto 9, que tiene que ver con función constante de la guía transversal del grado noveno. Muy bien, continuando entonces con la parte de la función constante, volvamos al recurso de matemáticas. Dice, vamos a suponer una situación. Recuerde que a medida que analizamos la función como tal, estamos resolviendo directamente el punto del ejercicio correspondiente a esa función. Miren que en la función constante el ejercicio es qué significado físico tiene la constante en esa función. Entonces, a medida que vamos explicando la función como tal, vamos a ir respondiendo esa pregunta directamente, ese ejercicio, perdón. Entonces, analicemos la siguiente situación. Sammy decidió viajar a la ciudad de Pasto y allí fue a visitar el santuario de las Lajas, de hecho una iglesia muy bonita que queda en la ciudad de Ipial, es una ciudad cercana pues a Pasto. Y Sammy se encontraba caminando hacia la iglesia en una línea recta a una velocidad constante de 1 metro sobre segundo. Estuvo caminando sobre 10 minutos más o menos y estuvo caminando alrededor de 10 metros hasta que se encontró de frente con la imponente estructura del santuario y se detuvo a contemplarla durante 5 minutos. Van a ser las gráficas, entonces en este caso, de la velocidad, perdón, de la posición, la velocidad y la aceleración de Sam. Y nos la entregan acá. Esta es la gráfica de la posición. Inicialmente ella estaba caminando en línea recta, es decir, función lineal, y de un momento a otro se paró a mirar la catedral. Mire que demoró 5 minutos, es decir, desde el punto 10 hasta el 15 permaneció constante. ¿Cuánto llevaba de camino? Llevaba 10 metros. Recuerden que desde 0 hasta los primeros 10 minutos recorrió 10 metros, que eso es lo que nos dice esta función, y después se quedó quieta. Mire que se quedó quieta, quiere decir que la raya está horizontalmente en un mismo valor de posición. Para la velocidad nos dicen que la velocidad es constante, o sea que la velocidad permaneció siempre viajando a 1 metro sobre segundo, pero a los 10 minutos se detuvo, es decir que no hubo velocidad, o sea que la velocidad en este punto es 0. Cuando yo hablo de constante es que permanece en un mismo valor a lo largo del tiempo, es decir, es una línea horizontal. Para el valor de aceleración, como no hubo cambios de velocidad, ninguno de los dos trayectos estaba cambiando la velocidad, la aceleración siempre permaneció en 0. A pesar de que hay un cambio digamos, de velocidad acá, ambas velocidades son constantes durante todo ese trayecto. Podemos decir entonces que ambas, digamos que la aceleración permaneció inalterada porque no hubo cambios de velocidad durante el transcurso del tiempo. Volviendo a lo que nos compete, una función constante es toda aquella que se expresa como una función igual a un número. Observen, por ejemplo, estos dos casos particulares. Acá tenemos una función igual a un número, igual a 10, función constante. Acá tenemos función igual a un solo número, no está multiplicando ninguna variable, función constante. Observen, por ejemplo, esta, función igual a un número, es una función constante. Todo aquello que se parezca a esto es una función constante. ¿Qué significado físico tiene? Si analizamos, por ejemplo, la función posición-tiempo, el significado físico en este caso es que permaneció quieta en la posición de 10 metros, luego de caminar desde el punto 0. Si analizamos la función velocidad, quiere decir que la velocidad permaneció a 1 metro sobre segundo, viajaba a una velocidad constante, o no había estado viajando, en este caso, cuando el valor era 0. Si analizamos la función aceleración-tiempo, quiere decir que no hubo cambios de velocidad durante todo el trayecto, a excepción pues de este punto. Ahora, para resolver el ejercicio ustedes pueden tomar cualquiera de las tres ejemplos para hablar del sentido físico de la función. La función posición-tiempo, la función velocidad-tiempo o la función aceleración-tiempo, dependiendo de la que les haya quedado más clara. ¿Listo? Básicamente es el significado físico que tiene esa constante de la función, particularmente en esos tres ejemplos. Ya que nos queda un poco de tiempo, vamos a empezar a hablar entonces de la función cuadrática. Y terminamos en otro tutorial si quedan algunas cosas por hacer. Entonces, la pregunta 10 en este caso nos hace relación, nos pregunta por la función cuadrática y si podría la función de aceleración de Sammy en el tiempo tener estas características. Todas las tres preguntas preguntan lo mismo, valga la redundancia. Sammy podría tener ese tipo de características siempre y cuando cumpla con la forma que tiene. Si en este caso es igual a mx, si nuestra función parece una línea recta, cumple la función lineal. Si es una función, digamos, que tiene una línea horizontal, es una
una función constante. Ahora, ¿cómo sé si es una función cuadrática? Vamos entonces a la definición. Resulta que una función cuadrática es toda aquella que tenga expresión un número por una variable al cuadrado más otro número por la variable sin elevar más otro número, ¿sí? Tenemos cualquier función que se parezca a un número x cuadrado más bx más c, donde la x se puede cambiar, por ejemplo, para t, vamos a decir que eso es una función cuadrática. Vamos a analizar una situación particular. Resulta que Sammy, en ese viaje a Pasto, decidió cumplir uno de sus mayores sueños. Viajó a un puente que se llama el puente Yuanambú y está en la ciudad de Buesaco, a 54 kilómetros de la ciudad de Pasto, y se tiró en Santo Bungee Jumping. Esta función, esta situación se puede analizar a partir de la función cuadrática. ¿Cuáles son las características de esa función cuadrática? Resulta que A siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Qué pasa si A es 0? Pues esta parte se borra. Es como si esto se eliminara y mire lo que me queda. Me queda bx más c, me queda una función afín. Por lo tanto, A siempre tiene que ser diferente de 0. Ahora, si A es mayor a 0, la gráfica de la función va a abrir hacia arriba. Y si A es menor a 0, la gráfica de la función va a abrir hacia abajo. Eso se ve acá en la figura 10, observen. La gráfica de la función cuadrática siempre es como una coquita. Una parte decrece y otra parte crece. Cuando A es mayor a 0, se dice que es cóncava hacia arriba, o sea, abre hacia arriba. Cuando A es menor a 0, decimos que es cóncava hacia abajo, es decir, abre hacia abajo. Miren un ejemplo de función cuadrática acá. 2x al cuadrado menos 2x más 0. Un número por una variable al cuadrado menos otro número o más otro número por la variable sin elevar más otro número que en este caso es 0. Y la función abre hacia arriba. Esta función entonces tiene algunas características. Y al punto de acá, al punto digamos de donde pasa de función de ser decreciente a creciente, donde pasa de, digamos, de bajar a subir, o de subir a bajar, como en este caso, de subir a bajar, este extremo de acá se llama vértice. Listo, este punto se llama vértice. Si yo trazara una línea imaginaria vertical, esa línea se llamaría eje de simetría. Y los puntos por donde corta, o con esto, el eje X, mire que corta acá en este caso 2 veces, se van a llamar ceros de la función. Miren acá esta función de acá, corta 2 veces. Y esos puntos se llaman ceros de la función. Y se obtienen al igualar la expresión matemática, igualarla a 0. ¿Por qué son dos ceros de la función? Porque la función está elevada al cuadrado. Si no estuviera elevada al cuadrado, sino por ejemplo elevada a la 3, pues serían 3 ceros. Recuerden, los ceros como tal son los puntos por donde corta el eje X o el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal, ¿sí? Estos puntos son de la forma x, 0, es decir, cualquier valor para x, pero para la y siempre va a ser el valor de 0, es decir, que lo corta como tal. Muy bien, analicemos entonces el caso particular. Resulta que ese salto de Sammy en bungee jumping se puede analizar desde la física por medio de una función cuadrática que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esta es la función como tal, es la función posición en el tiempo. Un medio de g es un número, es decir, la mitad de la gravedad. Este número es la velocidad inicial de Sammy y esta va a ser la posición inicial. Esto lo van a ver en física ya en décimo, pero en este caso vamos a tomarlo como ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que Sammy se está dejando caer desde un puente. Tomamos en este caso que el eje Y es positivo hacia abajo. Eso se puede hacer en física particularmente. Uno puede tomar el eje positivo para donde uno quiera. Resulta que la gravedad en la ciudad de Pasto es 9.77. Es decir, este numerito que hay acá es 9.77. ¿Cómo quedaría expresado esa función si Sammy se deja caer? Quiere decir que como se dejó caer, la velocidad inicial con que se lanzó es 0, porque se dejó caer. Inicialmente estaba en reposo. Y la posición inicial, vamos a suponer que partimos midiendo desde acá, desde el origen, como que el origen es el puente. Por lo tanto, estos dos valores, la velocidad inicial y la posición inicial, son 0. Por lo tanto, solo nos va a quedar esa primera parte de la ecuación. Entonces, observen que aquí nos tenemos un medio de la gravedad, es decir, 9.77 por tiempo al cuadrado. Observen que esta ecuación 11 cumple con las características de una ecuación cuadrática. Recuerden que la función cuadrática o ecuación cuadrática debe cumplir esta ecuación 9.
ax al cuadrado más bx más c. En este caso no existe esta parte, pero no pasa nada. Recuerden que la definición nos decía que el que no podía ser 0 era a, no nos decía nada de b y c. Entonces el que esto sea 0 no pasa nada, lo importante es que esta parte no sea 0. Entonces en este caso tenemos 9.1 medio de 9.77 t al cuadrado. Si yo grafico esa función, me va a quedar entonces abriendo hacia arriba, observen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta el tiempo, imagínense por ejemplo ustedes a 1 segundo de la caída, miren ya dónde va a 5 metros. A 0,5 segundos, miren dónde iba a 1 metro. Es una caída muy rápida realmente. Y miren que en este caso la función solo tiene un 0, solo lo corta por una vez. Esa es otra de las características de la función cuadrática. Puede tener 2 ceros, 1 o ninguno. O sea, máximo tiene 2 ceros. Puede tener 1 o puede que no tenga ninguno. ¿Cuándo tendría ninguno? Cuando la gráfica de la función pues no pase por el eje, digamos, horizontal en este caso. Simplemente es como una raya, digamos así, una coquita así. Ahora, como esta gráfica es una situación particular, una situación física, solo tiene sentido hablar de tiempos positivos, recuerden. Esta parte izquierda de la gráfica no tiene sentido hablarlo, porque son tiempos negativos, en un sentido físico pues no tiene un sentido físico hablar de eso. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá el tutorial para que no nos quede tan largo y lo seguimos analizando en el siguiente tutorial.